Jesucristo. Ciertamente no somos nada, no podemos nada. Hay un pueblo grande y hermoso que tú compraste en la cruz del Calvario. Hay un pueblo, Señor, que está aquí, el cual tú conoces, tú sabes sus necesidades, de qué manera han venido, cómo es que están aquí, Señor. Y solo somos vasos, varos, instrumentos en tus manos, por lo cual te doy gracias, Señor. Alabo, bendigo tu nombre, te exalto, te glorifico. Usa mi vida, Señor, te lo ruego. Úsala por amor de tu nombre, Señor. Te doy gracias por este tiempo, por este momento, Señor, en el cual estamos aquí. Que la semilla, el pan, Señor, pueda caer en cada uno de nuestros corazones. Y te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuevamente, sea bienvenido a la casa de Dios. Y bueno, en esta tarde quiero hablar de este tema. El tema es, ¿qué es lo que hablas? Y precisamente vamos a ver qué es lo que hablamos en nuestras vidas. Y voy a una porción de la Escritura. Y Romanos 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos aquí varias cosas. ¿Cómo es que viene la fe, hermanos? Por el oír, exactamente. Y lo que necesitamos oír cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Por eso que nos encontramos aquí, para nosotros poder escuchar. Y obviamente al escuchar, está diciendo Pablo, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Porque es lo que nosotros, nos dice Dios, que nosotros necesitamos saber y tener. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y nos dice Hebreos 1, versículo 3, y dice: él que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y está subrayado en amarillo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces nos está hablando ahí en Hebreos del Señor Jesucristo. Nos está hablando, dice el versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo nos dice aquí, ¿qué sustenta todas las cosas, hermano? La palabra, lo está diciendo la Escritura, ¿sí? Quien sustenta todas las cosas con la palabra. Y hablando de todas las cosas, son todas las cosas. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y Él sustenta todo eso, ¿con qué, hermano? Con la palabra. Hermanos, si entendemos este principio, y usted dice, lo hemos entendido, creo que podemos terminar, nos podemos ir, porque Él sustenta, Él es un sustentador, y de la manera en que lo hace es a través de su palabra. Gloria a su nombre. Así que aprender eso salva nuestras vidas, porque sabemos que es a través de su palabra que todas las cosas por Él son sostenidas. Nos dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber qué cosa, hermanos? Quien les predique. Entonces, nosotros lo que necesitamos es hablar. El versículo anterior a este dice que a través del Señor Jesucristo nosotros somos salvos. Gracias porque Él un día nos encontró, pero después de que Él nos encuentra y salva nuestra vida, el paso que sigue que tenemos que hacer cada uno de nosotros es ir y hacer discípulos a las naciones. Es ir y dar a conocer lo que nosotros sabemos. Es ir y hablar. Es ir y comunicar. Porque lo pudiéramos poner este versículo al revés. Dice, al revés diría así: quien les predique la palabra, quien les predique la palabra, dice ahí ese versículo, ¿ellos qué van a hacer, hermanos?
van a oír. Quien les predique somos usted y yo, y ellos van a oír. ¿Y el oír qué produce, hermanos? Fe, ¿sí? ¿Qué produce el oír? Fe, amén, eso, ok. Y entonces, los que oyen, ¿qué va a pasar, hermanos? Van a creer. ¿Puede bendecir a Dios? Los que oyen van a creer, santo su nombre, porque usted y yo, hubo alguien, nos predicó la palabra, oímos, vino la fe, aceptamos a Jesucristo como Salvador y empezamos a creer. Y luego dice que los que creen, ¿qué van a hacer, hermano? Y los que creen, ¿qué van a hacer? Van a invocar, santo su nombre. ¿Qué van a hacer los que creen? Y la palabra que dice ahí, van a hablar. Y entonces cuando hablemos, se van a producir los milagros. Amén. Se van a producir aquellas cosas que nosotros hablemos. Se van a producir aquellas cosas que nosotros necesitemos. Pero lo que nos dice aquí es que nosotros necesitamos predicar la palabra y que de igual manera aquellos nos oigan, los que oyen van a creer y los que creen van a invocar, van a hablar y van a hacer lo mismo que nosotros y vamos a ser multiplicados y vamos a ser bendecidos por lo que hablamos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice aquí lo tengo en la pantalla, dice Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿De qué manera le agradó a Dios salvar a los creyentes, hermano? Por la locura de la predicación. Santo su nombre. Así que, hermanos, ¿cómo es que viene Dios y dice, yo quiero salvar al mundo? Yo quiero que el mundo sepa de mí. Yo quiero que el mundo sepa de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Dios? Por la locura ¿de qué? De la predicación. Gloria a su nombre. Así que, no sé, los que compartimos, predicamos, hablamos, salimos a la calle, vamos, le compartimos al vecino, le compartimos a la gente. Pablo viene y nos llama locos. ¿Sí estamos viendo aquí, hermanos, cómo nos llama Dios a los que predicamos? Locos, ok, hermano, no está diciendo algo, ¿verdad? Malo, lo dice ahí, amén. Dice que Dios le agradó salvarnos porque hubo un loco que me vino a predicar. No sé qué loco te predicó a ti, pero yo estaba completamente perdido, pero vino alguien, bendito su nombre, y que dijo, yo voy a hablar. Yo voy a decir, yo voy a hablar, yo voy a decir, yo voy a hablar lo que está escrito en la palabra de Dios, santo su nombre. Y entonces oí y vino la fe. Y entonces recibí a Cristo. Y entonces aquel loco lo que hacía, de igual manera, yo empecé a hacer igual esas locuras porque él me habló de la palabra de Dios. Y entonces también al hacer esas locuras, empecé a hablar, empecé a invocar y empezaron a suceder los milagros. Amén. Empezaron a suceder las cosas, empezaron a suceder por lo que me habló, por lo que hablaba y también me volví loco. Gracias a Dios. Amén. Me volví loco porque empecé a hablar, porque antes hablaba las cosas de muerte. Pero en la locura de la cruz hay cosas que yo necesito hablar y hacerlo. Porque es lo que hizo Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 15, dice de esta manera, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. ¿Para qué, hermanos? Ok. ¿Y qué hablaba Jesucristo? La palabra. ¿Y cómo lo hacía Jesucristo, hermanos? El versículo anterior, ¿cómo dice que lo hizo Dios? Con locura, amén. Porque había fariseos que no le creían. Había fariseos que lo querían perseguir, matar. Pero había pecadores, había prostitutas, había borrachos, había endemoniados. Y por esa locura de predicación que Jesucristo hizo, porque vino a cambiar completamente el mundo de aquel entonces,
todos empezaron a creer, bendito su nombre. Y entonces, al oírle, ¿qué producía, hermanos? ¿Qué produce el oír la palabra? Fe. ¿Y qué dice después? Y para que les sanase de sus enfermedades. Porque la fe produce, santo su nombre, los milagros que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Amén. Puedes bendecir a Dios, puedes glorificarle, santo su nombre. Entonces, estamos aprendiendo que si oímos, nosotros vamos a tener fe. Y en la palabra de Dios, la fe, hermanos, ¿cómo es comparada? ¿A qué compara Dios en la Escritura? La fe. Ok, muy bien. ¿Cómo dice Mateo 17:20? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, Jesús había estado en el monte, había un endemoniado, no lo pudieron sacar los discípulos, ¿y qué les dice? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, ¿me puede leer conmigo? Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá. ¿Y qué pasa? Y se pasará. ¿Y qué más? Y nada os será imposible. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Santo su nombre. Y lo necesitamos creer, no porque yo lo esté diciendo. ¿Quién lo está diciendo? La palabra. ¿Qué lo está diciendo? La palabra. ¿Y qué sustenta todas las cosas? La palabra. ¿Y cómo viene la fe? ¿Y qué está diciendo aquí? Que si tuvieras fe, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasaría con el monte? Se movería, santo. Ok. ¿Y qué después dice al final? ¿Y nada qué cosa? Dile a tu hermano, nada te va a ser imposible. Si escuchas la palabra, si hablas la palabra, y si tienes fe, como un grano de mostaza. ¿Puedes bendecir a Dios? Gloria a su nombre. ¿Puedes bendecirlo? Santo, santo. Ok. Y entonces viene la pregunta, hermanos. ¿Cuál es la relación entre nuestra fe y un grano de mostaza? ¿Cuál es la relación entre nuestra fe y un grano de mostaza? Aquí le voy a pedir a los pastores que no contesten. Solo la iglesia, la congregación, ok. La pregunta sería, ¿cuál es la característica del grano de mostaza, hermanos? Es semilla, ¿cierto? ¿Qué más? Dicen por allá pequeño. Ok. Aquí Jesús, hermanos, no está diciendo que debes de tener fe como un pequeño grano de mostaza. Está diciendo como un grano, no dice pequeño. Ok, la semilla de mostaza tiene 3 características. La semilla de mostaza es la semilla más dura que existe. Se puede pisotear, se puede quemar y ella resiste y permanece. Así que si tú oyes la palabra y tienes fe como un grano de mostaza, entonces la Escritura nos está diciendo que nosotros vamos a poder resistir, amén. Vamos a poder ser resistentes, ¿sí? Vamos a poder, nada nos perturbará. Aunque tal vez vino, alguien te aplastó, te quiere aplastar, te quiere herir, te quiere lastimar, tú tienes esa fe del grano de mostaza y entonces eres resistente, amén. Tienes resiliencia, puedes resistir. Aunque lo pisen o lo quemen, no se rompe. Nos enseña que nuestra fe tiene que ser resiliente. Y va a ser resiliente porque hemos oído la palabra. Y la palabra siempre va a ser correcta para nuestras vidas, nos va a fortalecer y entonces vamos a poder tener esta resistencia. Otra cosa que tiene la semilla de mostaza es su capacidad para crecer. Crece rápidamente y se convierte en algo sólido y grande. Lo que está diciendo ahí Jesús no es su tamaño, está diciendo, tú eres y tienes una fe
que si tú estás escuchando la palabra y tú vas a hablar, no sabes lo increíble de lo que se puede reproducir en ti, lo increíble de lo que tú puedes lograr hacer, lo increíble que tú puedes llegar a ser. Nada más que a lo mejor como Oscar no escucha la palabra, no tiene esa fe como un grano de mostaza y no se la cree de las cosas grandes que Dios tiene, planeó, pensó para nuestras vidas. Amén. Porque dice que la fe como un grano de mostaza tiene una capacidad increíble para crecer. Pero lo que tenemos que hacer es hablar para que ellos se reproduzcan. ¿Amén? Para que ellos se diga, se extienda, se haga lo que Dios llega a hacer. También la tercera cosa que tiene la semilla del grano de mostaza es que no acepta otra naturaleza híbrida, no acepta mezclas. La mayoría de árboles a veces se le injerta y por eso es que hoy hay limones sin semilla, hay limón naranja, plátano papaya y un montón de cosas que se han hecho híbridas. Pero los apicultores y estos botánicos y todos, si quieren meter algo a la semilla de mostaza, algún injerto, es una de las semillas y árboles que no es híbrida, no acepta mezclas. Entonces, si tú y yo hemos oído lo correcto, que es la palabra, y la palabra sostiene todas las cosas, entonces tengo esa fe, no voy a aceptar las mezclas, no voy a aceptar los engaños que vienen del enemigo, no voy a aceptar otras palabras que no sean la palabra de Dios, no voy a aceptar nada de lo que tal vez algo externo pudiera afectar y hacer mi ser y mi vida. Santo su nombre. Dice Hechos 14 del 8 al 10, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Versículo 9 dice, ¿qué pasó? Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cómo le vino la fe a este hombre? Por oír la palabra. ¿Sí vamos bien? Santo es su nombre. Dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Santo su nombre. Gloria a su nombre. Puedes bendecirle, puedes alabarle, puedes glorificarle. Repite conmigo, un lugar, una persona, hablando la palabra, correcta, suceden los milagros. Un lugar, una persona, hablando la palabra, correcta, suceden los milagros. Puedes bendecir a Dios, santo su nombre. Bendice a Dios y dile, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice Salmo 36, versículo 9. ¿Puedes leerlo fuertemente? Porque contigo está el manantial de la vida. Dile a tu hermano, porque contigo está el manantial de vida. Contigo está el manantial de la vida. No hay manantial de muerte. No hay manantial de muerte. Tú tienes una gran capacidad para poder hablar la palabra a lo correcto. Pero entonces, dice Pablo, cierto que de nuestro ser fluyen las cosas correctas, pero a veces también fluyen las cosas incorrectas. Y entonces, ¿por qué de repente de igual manera nuestra vida emocional, espiritual y nuestra vida de las cosas que tenemos, a lo mejor no han sucedido y pasado las cosas? Porque tal vez hay un pasado, un atrás, donde lo que no he escuchado y no escuché ha sido manantiales de vidas, las palabras correctas,
Y entonces mi niñez, mi adolescencia, mi infancia, mi ser, mi vida, no ha tenido la fe. Porque lo que ha oído de afuera, externo, padres, madres, jefes, gente que me rodea y el diablo, han sido cosas para poder tirarme, palabras incorrectas, palabras que no me han edificado nunca. Porque tal vez muchos de los que estamos aquí, que ya somos adultos, oímos las cosas incorrectas de nuestros padres hacia nosotros. No sabían, no eran salvos, no entendían, pero oímos un montón de cosas. Y hay momentos que nosotros como padres, a lo mejor de repente hay cosas que replicamos. Pero entonces, un hombre, un lugar, una persona correcta, hablando las cosas correctas, yo no voy a hablar como mi papá, no voy a hablar como mi jefe, no voy a hablar como el diablo, voy a hablar la palabra de Dios. Y entonces, hay gente que dice, yo sufrí, mi hijo que sufra. Hermano, está soltando un manantial de muerte. ¿Sí me doy a entender? Lo que tú sueltas, lo que tú hablas, eso es lo que edificas el que está oyendo en tu ser y en tu vida. ¿Perdón, hermano, dijo? Tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder. Ajá. Pero entonces, yo que ya entiendo esto, un hombre, un lugar o en la historia, yo lo que pasé, lo que viví, sí sufrí, sí tuve cosas, pero vengo y digo, mi hija es bendición. Amén. Mi hija es bendita. Aleluya. Mi hija que sea cabeza y no cola, Dios, porque así dice la Escritura. Sí, yo sufrí y lo que Dios le tenga que pasar para que sufra está bien, pero yo en este momento, un hombre, voy a hablar lo correcto, voy a decir, porque soy un manantial de vida, y le digo, hija, te bendigo. Hija, que seas tú teniendo más de lo que yo tengo. Hija, que la gente te vea, que seas tú próspera en las naciones, grande entre las gentes, santo su nombre. ¿Por qué? Porque estoy hablando lo correcto, estoy hablando la verdad y estoy hablando la palabra. Gloria a Dios. Oh, puedes bendecir a Dios, puedes glorificarle y exaltarle. Gloria a Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Las cosas incorrectas nunca van a dar fe. Las palabras incorrectas nunca van a dar fe. Estoy enfermo, siempre estoy enfermo. ¿Qué estás hablando? ¿Y qué pasa? Pues siempre estás enfermo. O sea, y la otra, sí estoy enfermo. Pero Dios, en tu gracia y misericordia, hablo que puedes sanarme, gloria a su nombre. Y si no decides sanarme, también te alabo, te bendigo, te exalto, te doy gracias, gloria a Dios. Gente que dice, es que somos pobres, no tenemos. Hermana que estás aquí, ¿alguna vez has pasado en un escaparate y has visto un vestido, una falda, un pantalón, unos tenis, hermana? Pero solo pasamos porque ¿qué a veces sucede, hermanos? ¿Qué decimos? No tenemos ¿qué cosa? Dinero para comprarlo. No tenemos ganas de comprarlo. Pero hermana que estás aquí, hoy tú puedes hablar la palabra y decirle, Dios, ese me gustó y soy hija de Dios. Amén. Y mi marido me lo va a comprar. Puedes bendecir a Dios. Y los maridos dicen, gloria a Dios. Híjole, bueno, dígale mis hijos, mi esposo, gloria a Dios. ¿Qué? Hermano que estás aquí, ¿has pasado ferretería, tlapalería, creo que se dice aquí? ¿Y has visto los run? Y sé que tienes uno, pero es de cable. Yo tengo uno de cable. ¿Sí has visto esos run, hermanos? ¿Sí los has visto? Y no lo tenemos. ¿Cuántos no lo tenemos? ¿Por qué, hermanos? Porque es caro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? A veces hay a lo mejor sí quien se los tiene y todo el juego, ¿verdad? Pero es que dice, pastor, es que no quiere ese run, yo
yo era el que hacía rum, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no lo tenemos. Amén. Pero hoy vamos a hablar lo correcto, amén. Porque dice que la palabra produce fe. ¿Y la fe que produce? Los milagros, ¿no? Nada más que Oscar Cruz ha hablado siempre la palabra tal vez no correcta. ¿Qué le falta a tu casa? Pero has hablado lo incorrecto. ¿Qué falta a tu vida? ¿Qué falta, joven que estás aquí? ¿Qué te falta? El iPhone 16 o 26, no sé, ¿verdad? ¿Qué te falta? Gloria a Dios, ¿ok? Pero eso lo produce el hablar. Leímos un texto al revés que decía, si hablan, van a creer y los que creen van a invocar. Eso se aplica a nuestra casa, a nuestra vida, amén. Si tú hablas, papá, que estás aquí, jefe de casa, ama de casa, estás sola, pero tú hablas la verdad. Un hombre, una mujer, diga conmigo, un hombre, una mujer. Un hombre. En un lugar. Hablando la palabra. Y lo correcto. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Puedes bendecir a Dios. Puedes glorificar y exaltar a Dios. ¿Qué trabajo en Dios dices? Ocupo, necesito. Amén. Dios obviamente sabe lo que necesitamos y Él es bueno, siempre ha sido bueno. Nunca nos ha faltado nada. Y siempre ha estado ahí. Y siempre ha estado ahí para nuestra vida, bendecirnos, darnos, proveernos. Pero tú y yo necesitamos hablar la palabra y hablar lo correcto y produce en tu casa, produce en tu iglesia, ve y predica la locura de la cruz, amén. Ve y dile a tu hijo, no lo tenemos, pero lo vamos a tener. No está, pero va a estar. Amén. No existe, pero va a venir. Gloria a Dios. Así que en esta noche, tarde, estoy terminando. Solamente ocupo que pase al frente la persona o las personas que van a hablar la verdad y decirle a Dios como jefe, como jefa de familia, como joven, Señor, voy a soltar una palabra hoy. Así que los que quieran pasar, los que digan voy a soltar hoy palabra hacia mi ser, hacia mi vida, pasen por un momento, amén. Estamos terminando, pero dice que la fe viene por la palabra. No sé qué vas a decir, igual estás en tu lugar, ¿quieres ponerte de pie? No sé qué has hablado, no sé qué le has hablado a tus hijos, no sé qué le has hablado a tu esposo, a tu esposa, no sé qué le has dicho. Pero si el matrimonio está por romperse, los hijos se quieren ir, si la esposa ya no me aguanta, es porque tal vez he hablado lo incorrecto y no ha sido la palabra. Así que en esta hora podemos hablar la palabra, podemos hablar la verdad. Somos hijos de Dios, amén. Somos hijos de Dios y entonces tú puedes soltar en esta hora esa palabra que necesita tu hogar, que necesita tu iglesia, que no tenemos pastores como en la iglesia y que necesitamos. Podemos decirle a Dios hoy, esta tarde, esta noche, Señor, yo vengo y lo que dice en tu palabra, Padre, lo creo. En esta hora, gloria a tu nombre. En esta hora, Sharabasi. ¿Quieres hablar tú? Tú sabes lo que necesitas. Empieza un minuto, un momento y empieza a hablar lo que necesitas como varón, como mujer, como joven que estás aquí. Padre, gracias por cada una de las familias, hijos tuyos que están en este lugar, Sharabasi. Y hoy en esta tarde ellos van a soltar esa palabra de verdad, esa palabra que no han hablado, esa palabra, Dios, que sabemos ha faltado, esa palabra que necesitan hoy escuchar.
escuchar mis hijos, escuchar mi esposa, yo mismo escucharme, Sharabasía. Lo que yo necesito y requiero, santo su nombre, Sharababasía. Y suelta en esta hora la palabra, esa palabra, santo su nombre. Y suelta esa palabra real, verdadera, que viene de Dios, que no nos va a acabar, que no nos va a hundir, que no nos va a poner tristes, que no nos va a poner en esa posición en donde tal vez hoy que venimos a este lugar, que venimos a esta su casa, pero Padre, aquí están varones, mujeres, pastores, hijos tuyos, Sharabasía. Y entonces háblate a ti mismo, porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y dice que vamos a creer por la palabra que estemos oyendo. Así que Dios en esta hora, Sharabasía, Sharabasía, Padre, que oigan, Padre, que escuchen. Padre, gracias por la locura de la predicación. Gracias porque en medio del valle, en medio del dolor y en medio de la enfermedad, hablamos una palabra correcta. Gracias, gracias, porque todo obra para bien, Señor. Gracias. Por eso afuera nos van a decir locos. ¿Por qué vas a decir que estás bien en el valle? Porque este momento que estás viviendo es temporal. Esto que estás viviendo es temporal. Oye lo que Dios dice. Esto que estamos viviendo, esto que alguien está pasando, Sharabasía. Señor, está diciéndole a alguien, Sharabasía, esto que estás pasando, esto que está sucediendo, es temporal. Es temporal. Y Dios dice, vas a salir. Hay alguien, vas a salir, créelo. Vas a salir, Sharabasía. Vas a salir. Gracias. Santo, santo, tú habla, joven, habla la verdad, habla la palabra. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento en la casa de Dios, gracias por las iglesias que hoy nos podemos reunir y no somos iglesias, porque gracias por este proyecto, gracias por cada pastor que en su mente y corazón sabe que somos uno. Y sabe que podemos, Señor, unirnos, porque vamos a hablar lo correcto, Señor. Y entonces yo al estar también de ese lado, al oír a los siervos, a ir a las iglesias, voy a tener fe, voy a ser edificado. Y al salir de cada casa de Dios, voy a hablar lo correcto. Y al salir de mi casa y al leer tu palabra, mis hijos, mi esposa, mi casa, voy a salir siempre hablando lo correcto, Sharabasía. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por este refrigerio que nos das y gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces cada hogar, cada familia, bendícelos en tu nombre, guárdalos, cércalos, Señor. Vamos a salir de este lugar, de tu casa, no de tu presencia, tú vas con nosotros. Y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Puedes bendecir a Dios. Gracias, 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 gracias.